y estamos en la línea. Karina Novoa está en los estudios Exitosa en Chorrillos. Estamos, entiendo, con el ministro de Defensa en la línea. Así es, Nicolás, bienvenido, ministro Walter Marcos, aquí a Exitosa, la radio del Perú. Buenos días. Buenos días. Karina, buenos días. Nicolás, buenos días. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Ministro, el tema que hemos venido hablando nosotros es el tema de los ambulantes. El alcalde de La Victoria ha dicho que usted está ahí todos los días, ha realzado su función, pero sin embargo no llegan a ninguna solución. Dice que tiene un mes hablando con el Ministerio de la Producción, con la PCM, y no hay solución, y ahí está la aglomeración. Los médicos chinos le han dicho, han quedado espantados con lo que está pasando en esta parte de Lima, porque para ellos es ilógico que haya tanta gente diseminando el virus. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pero ya no puras palabras, sino ¿cómo se soluciona? Exitosa. El tema del comercio ambulatorio es un problema estructural, no es un problema coyuntural, que lo hemos tenido antes de la pandemia y que ahora en la pandemia se ha incrementado indudablemente el problema, porque ya no es solamente un tema de desorden o de falta de higiene, ya es un tema de contagio, y a mayor contagio indudablemente que mucha de la gente acude a los hospitales con síntomas intermedios, síntomas graves. Hemos tenido varias reuniones. Básicamente la solución indudable no sale por la represión de la fuerza del orden, por eso que tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa estamos muy interesados en que esta solución, que encontrar una solución a este problema. El tema pasa por empadronarlos en este momento temporalmente y buscarles un espacio donde ellos puedan ejercer temporalmente hasta que se encuentre una solución mucho más permanente, como lo decía Nicolás, absorbiéndole en muchísimos lugares de trabajo, en diferentes frentes, ¿no? En la construcción, en el transporte, en diferentes sitios, de ir absorbiendo esta mano de obra. Por ahí pasa la solución más permanente, pero la solución temporal pasa por empadronarlo. Este es un trabajo de los alcaldes, y de darles un espacio donde ellos puedan funcionar mientras manejamos esta pandemia con orden, con protocolos y con limpieza. El día, ya hemos tenido varias reuniones, como dice George Forsyth, no solamente con él, lo hemos tenido con el alcalde de Lima. En este momento justamente hay una reunión con el alcalde de Lima de un grupo técnico para ya asignarle algunos sectores, pero eso va a absorber a 280 personas, que no es significativo. Hemos estado hablando con George Forsyth para ver algunos espacios como los estadios, pero también hemos visto, como él lo manifiesta, de que hay lugares donde la gente no va a comprar. Entonces, los ambulantes no están de acuerdo a irse a determinados lugares. El día de hoy tenemos una reunión dentro de poco, a las 10 de la mañana, en el Ministerio de la Producción, con la ministra de Producción y con otros sectores, también con el alcalde George Forsyth, para encontrar una solución temporal al problema. Y mire, lo que estamos planteando desde acá de Defensa, y lo hemos conversado con la ministra de Producción, que si no hay un lugar, un ambiente a donde llevarlos, por lo menos si están en una determinada calle, vamos a tener que señalizar la calle de tal manera que haya un espaciamiento adecuado, hacer un tamizaje de pruebas para ver que no esté infectada la gente, y poner unas rejas en la entrada y salir a la calle para ver los aforos. Eso al menos es una solución, claro, pero es una solución porque ahora hay un desorden total. Exactamente, y en ese desorden total, indudablemente que está incrementándose el contagio entre las personas que acuden a esos lugares. Entonces, si no encontramos un espacio donde llevarlos, Exitosa, tenemos que ver alguna solución, por lo menos temporal, mientras dure este mes. Pero hoy mismo reactiven las actividades. Bueno, hoy día vamos a tomar la decisión a las 10 de la mañana. Claro, esto que va a suponer que se cerrarían algunas calles y algunas avenidas, es decir, se pondrían rejas como ocurrió en Gamarra, y se controlaría el acceso, pero eso supone un nivel de concertación, porque es decir, la gente debería estar organizada y lamentablemente no lo está, ¿no es cierto? La cantidad de ambulantes que están yendo no es que hay una persona o un grupo de personas que los represente, con los cuales se puede negociar hacer esto con orden, ¿no? O sí están logrando algún nivel de organización.
Mire, lo que tenemos que hacer y trabajar muy fuerte con la alcaldía, y también hemos hablado con Joe Forsyth, le apoyamos con miembros de las Fuerzas Armadas para que realicen un empadronamiento de las personas. Porque inicialmente tenemos que saber quiénes están ahí, de dónde vienen y qué actividad económica están teniendo, etcétera. Una vez que se ha empadronado, comenzamos a ordenar. Si no hay un espacio, inicialmente vamos a hacer todos los esfuerzos para encontrar un espacio para ellos. Hoy el día de hoy lo tenemos que definir. He quedado con George Forsyth en ir a ver los estadios, un estadio el de Matute, o si no el que está al frente de la gran unidad vecinal, para ver si pueden albergar esta cantidad de personas que tienen. El IPD, sí. Ya hemos conversado con el presidente del IPD también. Si cierran esa avenida van a tener un problemón con los formales, que ellos no pueden pues ponerse a trabajar y van a salir a decir, ¿qué es esto? Claro, el problema es bastante complejo, porque en este momento, como ustedes saben, la cuarentena no permite que la gente salga de sus casas a hacer sus compras, solamente permite que vayan al mercado a abastecerse de alimentos y a la farmacia para abastecerse de medicina si fuera necesario. Justamente solamente están permitidas las actividades que son netamente prioritarias para la supervivencia de la familia. No está todavía permitida ir a centros comerciales, etcétera. Pero este es un problema, como ustedes lo manifiestan, tanto Nicolás como tú, Karina, es un problema ya estructural de gente que necesita hacer algo en el día a día para poder vivir, para poder subsistir. Entonces tampoco como gobierno nos podemos cerrar los ojos que esta es una realidad. Y dentro de estas restricciones vamos a tratar de que en lugar de estar reprimiéndolos, ellos realicen esta actividad, sí, en forma ordenada y siguiendo ciertos protocolos de limpieza para evitar por lo menos el contagio. Y la solución indudable es una solución temporal de 2 semanas, 3 semanas, no más, hasta que el comercio formal reapertura la actividad, y muchos de ellos van a ser absorbidos, por ejemplo, como hemos estado conversando con los dirigentes de Gamarra, en los stands de Gamarra, en otros emporios comerciales que van a brindarles stand. Inclusive Joe Forsyth ha hecho un gran trabajo para esto, que se ha quedado truncada por la cuarentena justamente. Se van a tener que retomar estas cosas para sacar de las calles a esta gente. Ministro, permítame cambiar a otro tema muy importante, que es el tema del oxígeno. Yo lo he escuchado usted decir, igual coincide con la doctora Massetti, de que se trata de, cuando se especula y hay acaparamiento, de traición a la patria. Pero ¿cómo esto en realidad se hace efectivo? Mire, yo una vez hice un reportaje y me denunciaron inmediatamente justo por traición a la patria, porque se estaban robando cosas en el Braen. ¿Cómo es posible que estas personas estén en nuestras caras, atentando contra la vida de muchos peruanos que necesitan el oxígeno para vivir, pero no queda más que en una declaración? ¿Cómo esto se vuelve realidad? ¿Por qué conmigo fue tan rápido y no veo a nadie acusado ni nada cuando especulan con el oxígeno o lo ponen a precios excesivamente altos? Karina, completamente de acuerdo con usted. Mire, nosotros como sociedad, como peruanos, estamos viviendo una guerra en este momento. Estamos viviendo una guerra contra un enemigo invisible que se está llevando a muchísimos de nuestros seres queridos, a muchísimos de nuestros compatriotas. En esta guerra hay médicos, enfermeras, policías, militares, bomberos, muchísimas personas que están muriendo por defender la vida de nuestros compatriotas. Y es un total acto de deslealtad, de traición, aquellas personas que están trabajando por lucrar en el sentido contrario a lo que están haciendo todos los peruanos de buena fe que estamos luchando contra esta pandemia. Y en este sentido, sí es traición a la patria. ¿Y cómo se hace efectivo? Pues el Ministerio Público tiene que también asumir sus funciones y denunciar a estas personas y encontrar los mecanismos legales necesarios para sancionarlos como corresponde. Cada uno de las entidades del Estado, cada uno de los poderes, cada uno de los organismos, tenemos que asumir nuestra función que nos corresponde, y si es con drasticidad lo tenemos que hacer, porque no es posible, no podemos permitir de que una persona humilde que se le está muriendo un familiar le están cobrando 4.000 o 5.000 Ministro, por un balón de gas. ayer
El premier le dijo a Nicolás que precisamente había que enfocarnos en el Ministerio Público por el acaparamiento de las medicinas, por el oxígeno. Usted dice lo mismo. ¿Qué está pasando con el Ministerio Público? ¿No está haciendo su trabajo? Nosotros los hemos visto que cuando los agrupan en la Fiscalía Anticorrupción, en la Fiscalía Lavajato, actúan. ¿Por qué ahora no actúan? ¿Dónde están? ¿Están calladitos? Porque no vemos su trabajo efectivo. Mire, no voy a calificar ni tampoco sé los detalles indudablemente del Ministerio Público, pero yo creo que en estos casos, como todo peruano, donde se está viendo un acaparamiento, se está viendo un abuso de muchísimas personas frente a indefensos peruanos, justamente yo creo que el Ministerio Público tiene un trabajo importante que hacer ahí. Ministro, yo tengo en la mano una carta que le han enviado exfuncionarios de la empresa Centromin Perú, de lo que es el complejo minero metalúrgico de la Oroya, y donde dicen una cosa increíble, que hay una planta, que de eso ya nos han hablado los metalúrgicos del Colegio de Ingenieros, que es capaz de producir 300 toneladas diarias de oxígeno de la más alta pureza, y que esa planta está parada, que esa planta cuando operó abastecía a todo el sistema hospitalario de la región, y que ellos están dispuestos a poner esa planta en operación. Ahora, el problema ¿cuál es? Que esa planta está en manos de Praxair, que es el monstruo que controla el 80% del oxígeno de Perú, que por alguna razón no quiere. Pero además dicen que hay otras plantas, como por ejemplo la de Hilo o la de Pisco, ¿no?, donde se podría, digamos, destinar parte de la operación de esta planta para terminar de resolver la crisis del oxígeno. Y ahora estamos hablando de importar oxígeno. ¿Por qué estamos en una situación tan contradictoria? O sea, ¿a quién le creemos acá? Porque estos ingenieros, porque casi todos ellos son ingenieros, dicen, oiga, pero si acá hay plantas disponibles que podrían abastecer de oxígeno, ¿cómo es posible que estemos sin oxígeno medicinal? Mire, el Ministerio de Salud, inclusive el mismo Premier, o un grupo de trabajo multisectorial, ha hecho una evaluación no solamente de las necesidades a nivel nacional de oxígeno, sino también de las disponibilidades a nivel nacional de oxígeno. Bueno, dentro de este trabajo, dentro de este estudio, no hemos encontrado esta información de esta planta de oxígeno que nos está hablando de la Oroya o de Hilo o de Pisco. Lo que sí sabemos de que indudablemente antes de la pandemia el 80% de producción de oxígeno era de carácter industrial, para lo que es la minería, metal mecánica, etcétera, y que ahora toda la producción del oxígeno se está haciendo para lo que es el tema de salud, o sea, el oxígeno medicinal. Y toda la disponibilidad de oxígeno, inclusive nosotros averiguamos para Iquitos la disponibilidad de plantas, y en Trompeteros encontramos que hay una planta, y como no se podía transportar de ahí, hemos estado enviando por medio fluvial para traer 50 balones de oxígeno diario para Iquitos. Entonces, toda la información que teníamos disponible lo hemos utilizado, pero voy a hablar con el ministro de Salud el día de hoy para ver el detalle de esta información que usted nos está dando, Nicolás, de la Oroya, de Hilo, de Pisco, para ver pero no solamente eso, ministro, hay empresarios que nos han dicho que ellos están en capacidad de producir en un plazo relativamente corto y por un costo de aproximadamente $1 millón de soles plantas de oxígeno que tienen un tiempo de vida de 10 años y que resuelven problemas a hospitales enteros. Entonces no se entiende por qué esas opciones no se toman. O sea, en situaciones normales instalar una planta de esa naturaleza podría demorar entre 45 a 60 días como máximo. Pero en una situación de emergencia, trabajando 24 horas al día, esa planta puede estar lista antes. Entonces, hay opciones a la mano, pero es como que hay una, no sé si es una falta de decisión o una burocracia, como dice Eduardo Botuso, demasiado enredada. Yo no creo que sea ni burocracia ni la falta de decisión, Nicolás, porque he sido testigo de todos los esfuerzos que estaba haciendo el personal encargado acá en el Ministerio de Salud, el comando COVID, de toda
la información necesaria para ver todas las plantas disponibles acá en el Perú. Y sería ilógico indudablemente que habiendo estas plantas se tenga que importar. De todas maneras, voy a hablar con el ministro de Salud el día de hoy para ver si la información, porque la verdad también es que muchísima gente sale a hablar y decir sí, podemos dar esto, pero al momento que se va a concretar, al momento que se toma contacto, resulta que no es tan factible como lo que se estaba informando. Ministro, voy a hablar con el ministro de Salud para ver este tema. Ministro, el ministro de Salud ya sabe, porque nosotros se lo hemos dicho, ojalá que ya tenga respuestas. También le quería preguntar, en los consejos de ministros, ustedes hablan sobre los bonos, hablan sobre la gente que tiene hambre. ¿Hay alguna posibilidad de que usted, representando a los militares, hagan algo por estas personas que ponen bandera blanca, que ya no tienen que comer, que no les ha llegado nada? ¿Cómo los van a auxiliar? Porque en realidad los bonos se han quedado en nada. ¿Hay algún plan para tratar de darle de comer a la gente que ya no puede sostenerse más? Mire, en el Consejo de Ministros constantemente estamos evaluando las medidas de apoyo social, de apoyo a las empresas conforme se va desarrollando la pandemia. Los bonos, ustedes saben que está llegando a más de 6 millones de personas, los diferentes bonos que se han implementado. Indudablemente que la situación de nuestra infraestructura, de nuestro sistema actual que tenemos de pobreza y extrema pobreza, hace que muchísimas personas estén excluidas del sistema bancario, etcétera, y que sea muy difícil llegar. Por eso le preguntaba, por eso, sí, la intervención de los militares. Nosotros no solamente estamos trabajando con la empresa privada, estamos trabajando también con Cáritas. Por ejemplo, en este momento tenemos un programa Ayúdanos a Ayudar, con algunos programas de televisión y con Cáritas, y ya estamos llegando a más de 70,000 personas a nivel nacional. Las Fuerzas Armadas están distribuyendo a nivel nacional diferentes viviendas, pobres y muy pobres, diferentes kits de alimentos. El Instituto Nacional de Defensa Civil también está con la empresa Hombro a Hombro, que es un conglomerado de personas que recogen ayudas de diferentes empresas a distribuir canastas de víveres también a las personas que están necesitando. Estamos trabajando también con la Iglesia a nivel nacional para llegar a estas personas. Estamos haciendo como Fuerzas Armadas todos los esfuerzos para tratar de llegar a aquellas personas que aún no le llega su bono, porque supongo que en este bono universal me debe estar llegando durante este mes. Ministro, yo le agradecería que nos permita esperarnos un momentito, que tenemos que ir a la pausa, porque yo tengo por lo menos 3 preguntas que no quisiera dejar de hacer en esta entrevista. Uno tiene que ver con que si el Consejo de Ministros va a discutir el control de precios de medicamentos y oxígenos hoy. El segundo es el caso del soldado Carcausto en Tacna, que es un incidente muy extraño. Y el tercer tema es la reiteración que se ha hecho para que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra la delincuencia. Yo quisiera que vayamos a la pausa y por lo menos de mi parte regresemos con respuestas puntuales a estos temas. Antes de seguir adelante, quiero decirles que Exitosa escucha la voz de los que no tienen voz y sella su compromiso con los que más lo necesitan. Desde el inicio de esta pandemia, nuestros reporteros han recorrido las zonas más alejadas y deprimidas de nuestra ciudad, contando las historias de cada uno de los peruanos que se han visto afectados por la emergencia sanitaria. Nosotros estamos cuando la gente nos necesita. Estamos con el ministro de Defensa, Walter Martos, que fue lo que dijo ayer el ministro Vicente Ceballos, es decir, establecer topes para los precios de los medicamentos y del oxígeno en el mercado. Sí, el día de mañana tenemos Consejo de Ministros, Nicolás. Es un tema que indudablemente la presidencia del Consejo de Ministros lo va a proponer, y seguramente lo vamos a discutir en el Consejo de Ministros. Pero como usted sabe, ya el gobierno ha emitido un decreto supremo del oxígeno, se lo está considerando como un recurso estratégico y que debe ser canalizado esencialmente para los temas de la salud, ¿no? Y prima indudablemente sobre cualquier otra producción industrial. También el Congreso ya, como usted sabe, sacado una norma que pena de 2 a 6 años el acaparamiento de la especulación en los precios tanto del oxígeno como de los medicamentos, ¿no?
Claro, pero la idea es que, es decir, ¿cómo interpretas esto de declarar al oxígeno como una prioridad? Es decir, la consecuencia debería ser, por ejemplo, las grandes plantas que están en manos fundamentalmente de una gran corporación que es Praxair, dice que no puede producir supuestamente más oxígeno del que está produciendo con fines medicinales y que hay que importarlo. Pero lo que dicen los ingenieros especialistas en el tema es que eso no es verdad. Que podría, con digamos, procedimientos relativamente rápidos y sin mucha complejidad, producir bastante más oxígeno medicinal de que se está produciendo, porque parte de estas grandes plantas están paradas, pero en fin. Yo creo que ahí lo importante es el diálogo con la gente que sabe, que son los ingenieros, ¿no? Como el Colegio de Ingenieros. El Ministerio de Salud tiene un equipo de trabajo para ver todo lo que es el cálculo de necesidades y la potencial abastecimiento que tiene el país de oxígeno, y que está viendo todos los detalles, y yo estoy llevando esta inquietud. Tengo entendido que ustedes también han conversado con el Ministro de Salud. Voy a tomar contacto con él para ver todas estas posibilidades que nos han mencionado durante el día de hoy, para ver si es factible la planta de oxígeno de La Oroya, de Hilo y de Pisco y de otras que puedan asistir en base al asesoramiento técnico que tenemos con los ingenieros, y también para ver las condiciones y posibilidades de producción que tiene Praxair, para que, de ser posible, sin pérdida de tiempo, se tenga el abastecimiento de oxígeno lo antes posible acá en el país. Ministro, y el caso del soldado Carcausto, porque las explicaciones que se han dado han sido poco convincentes, ¿no? Se dijo que digamos, había desertado, que no se tenía conocimiento de su ubicación, y de repente el soldado aparece deambulando por las calles de Tacna en muy mal estado, en un estado de pánico, y diciendo que el lugar donde ha estado es el cuartel. Es decir, que la información que se transmitió sobre este tema no era cierta, de las personas que supuestamente tenían responsabilidad sobre él. Mire, la información que he recibido del propio Comandante General del Ejército, porque el Comandante General del Ejército ha enviado al Inspector General del Ejército, al Comandante General de la Tercera División, que es el equipo que tiene a cargo Tacna, y yo mismo hablé con el Ministro del Interior para que envíe un equipo especializado para buscar a este soldado. El informe es que el día 10 de mayo este soldado se evadió del cuartel. O sea, sí, se evadió del cuartel sin permiso. Usted sabe que ahora el servicio militar es voluntario, y la persona que desea irse pues se va. O sea, a nadie se le puede obligar que esté en el cuartel. Y si se tiene un procedimiento ya establecido que se le hace un parte de deserción, y el mismo día que él se evadió, que fue por la tarde, casi por la noche, se hizo una búsqueda en todo el cuartel, en las inmediaciones, como está ya establecido. Al día siguiente se comunicó a los padres de que el soldado se había evadido. O sea, el día 11 de mayo... Pero si es voluntario, este soldado firmó su parte, ¿tienen la firma ustedes de que chao, ya me voy? Porque no tendría por qué irse a escondidas. No, por eso se evadió del cuartel. O sea, se fue sin decir absolutamente nada. Y no es la primera vez que pasa esto, Nicolás, Karina. A nivel nacional, muchísimos soldados se van del cuartel porque tienen problemas personales, ¿no? A veces hemos encontrado personas que están metidos en drogas, otros que han tenido una enamorada y que han salido embarazadas y por ese problema se escapan. O sea, hay muchísimas personas que se escapan a nivel nacional del cuartel. En este caso, el soldado se buscó por diferentes lugares, no se le encontró, dieron cuenta a sus padres, a sus familiares, y después de la intensa búsqueda que han tenido, lo han encontrado, y la Fiscalía ha determinado de que no ha habido ningún tipo de maltrato, de acuerdo al examen médico que le ha hecho, ni reciente ni anterior. Al parecer, el muchacho, eso tendrían que evaluarlo ya, de lo que me ha informado el Comandante General de Tacna. Al parecer el muchacho tiene una personalidad psicológica un poco introvertida, es muy callado, etcétera, y que ha entrado en contradicciones. Primero ha dicho que lo han retenido en el cuartel, después ha dicho no, que él ha estado escondido en algún sitio, y después que él se ha salido. La pregunta clara es, por ejemplo, si este muchacho
se ha escapado del cuartel y tiene la confianza con los familiares de que le están haciendo algún maltrato, pues lo primero que debió hacer es llamar a los padres de un familiar, porque tiene familiares en Tacna. Ya debió comunicarles de esto, pero no ha sucedido absolutamente nada de esto. Entonces, lo que necesitamos es hacer un llamado a la calma, porque al fin y al cabo, a Dios gracias que se le ha encontrado con vida. Y la Fiscalía ya determinará, porque ya está haciendo la investigación y el Ejército está brindando todas las facilidades para la investigación, que entren al cuartel, que tomen pruebas, que hagan la consulta, los interrogatorios a sus compañeros de promoción, a los oficiales, para que encontremos la verdad de lo que está pasando. Ustedes han emitido un comunicado oficial del 023 donde dicen que las declaraciones que van en sentido contrario de lo que usted nos cuenta son difamatorias. ¿Van a denunciar a las personas que ustedes consideren que están difamando al ejército? Sí, el comandante general del ejército ya está tomando las medidas a través del procurador. No solamente vamos a denunciar a las que están difamando, sino hay una serie de personas que están asusando. Los padres son personas muy humildes, de un nivel educativo bajo, y hay personas que están manipulándolo para decir haga esto, póngase de esta manera, hágase de otro. Y están convocando a marchas durante un estado de emergencia con total violación de la norma que está establecido por el gobierno. Y eso lo vamos a denunciar porque el ejército ha identificado a los asusadores. ¿Quiénes son? De que están, no lo voy a decir en este momento porque es una denuncia que va a hacer el ejército formalmente ante la fiscalía. Pero de repente de partidos políticos, no sé, ¿quién quiere llevar agua para su molino? Indudablemente que las personas que están asusando a la gente es para tener una notoriedad política, indudable. Pero en este momento el ejército va a hacer las denuncias correspondientes ante la fiscalía. A nosotros nos llega una información desde Tacna, ¿no, Nicolás? Sí, es sobre una comitiva que supuestamente está viendo este tema, ¿no es cierto? Claro, una comitiva conformada con familiares de Carcausto, del soldado Carcausto, y que se han visto detenidos en Puno y no pueden ir hasta Tacna. Tienen 11 horas ya detenidos por la policía, es lo que nos dicen desde Tacna nuestro corresponsal. ¿Qué habría sucedido aquí? ¿Por qué no los dejan pasar? Que simplemente está prohibido el tránsito de pasajeros entre regiones, entre provinciales. Usted sabe que estamos en un estado de emergencia y ninguna persona puede desplazarse de una región a otra, porque estamos en estado de emergencia, está prohibiendo, y esas personas están violando la norma. Y van a tener sus multas, como se les pone a todos. El alcalde, entiendo que está el alcalde de Azángaro, están detenidos en Torata, ¿no? Mire, más aún siendo autoridad, con mucha más razón está obligado a dar el ejemplo y respetar las normas que ha establecido el gobierno. En esto estamos en una pandemia y hay muchísima gente que se está sacrificando, quedándose en su casa, respetando las normas. Es una vergüenza que una autoridad esté promoviendo actos que van en contra de todas las disposiciones legales que ha establecido el gobierno. Ministro, yo tengo dos preguntas, cambiando rápidamente de tema, que tienen que ver con la frontera al otro lado, con lo que ha pasado en Tumbes. El día domingo Félix Ramos publicó un video en el Facebook de un incidente producido en la frontera con Ecuador, donde gente de aduanas y aparentemente del ejército ecuatoriano habrían cruzado hacia la frontera peruana, según ellos porque perdieron la ubicación, y cuando un ciudadano peruano los graba con su celular, lo agreden. ¿Qué información tienen ustedes sobre este incidente? Mire, ya hemos pedido la información a todo el personal encargado de patrullar la frontera. Mira, hay una estrategia que tienen los traficantes de diferentes artículos que trafican por lugares no controlados en la frontera con Ecuador, tanto gente del Perú como que va hacia el Ecuador y gente del Ecuador que viene hacia el Perú, se llevan a traficar diferentes cosas, a veces minerales, a veces productos como cebollas, etcétera, artículos de pan de llevar.
¿Y cuál es la estrategia? Que cuando una patrulla ecuatoriana lo interviene en territorio ecuatoriano, como está muy cerca a la frontera y en esos lugares no está exactamente señalizada la frontera, dice estamos en el Perú y ustedes no tienen que intervenir. Y cuando una patrulla del Perú interviene en territorio peruano, algunos ecuatorianos dicen estamos en territorio ecuatoriano. Específicamente han tomado contacto las autoridades militares, tanto ecuatorianas como peruanas, y han identificado exactamente los puntos donde han intervenido y han estado en el Ecuador, sino que han estado traficando con ciertos materiales, y la estrategia que tienen estos pobladores es a los ecuatorianos decirle que están en territorio peruano y a los peruanos decirle que están en territorio ecuatoriano. Pero ya se ha verificado y han estado en territorio exactamente ecuatoriano porque han ido a ver las coordenadas, etcétera, con GPS y han estado en territorio ecuatoriano. De acuerdo. Y el incidente de la avioneta, que es un tremendo escándalo en el Ecuador, esta avioneta que cayó en Zarumilla y que resulta que dentro de ella viajaban personas involucradas en un escándalo de corrupción con respecto a las adquisiciones para el coronavirus en Ecuador. Y el asunto es muy extraño, ¿no? ¿Qué información se tiene sobre esto? Aparentemente estaban huyendo de la justicia ecuatoriana. Sí, esto ya está en un proceso de investigación. Lo que nos ha comunicado, porque es un tema policial, lo que nos ha comunicado la policía es justamente eso, que ha caído en territorio peruano la avioneta, que al parecer estaba tratando de escapar de Ecuador. Ya ha fallecido el piloto y el resto del personal está herido, inclusive se le ha tomado sus pruebas y hay una persona que está con COVID. Y esto está en un proceso de investigación con la Fiscalía. ¿Están detenidos? En coordinación con las autoridades. Sí, están detenidos. Están detenidos, y las autoridades ecuatorianas han pedido, no sé, han tenido algún tipo de comunicación con las autoridades del Perú, porque son gente que está fugándose. Sí, en este momento, en base a las investigaciones que se tienen que hacer acá en el Perú, ya está a cargo de la policía y la Fiscalía. En base a lo que determinan las investigaciones, están coordinaciones con Ecuador para ver cuáles son los procedimientos que se van a adoptar. Dos preguntas puntuales y finales, le agradeceríamos respuestas así de precisas. ¿Se va a levantar las restricciones para el día domingo o no? Estamos evaluando en el Consejo de Ministros en base a los informes que nos presenta los especialistas de prospectiva del Ministerio de Salud, y probablemente el presidente ya anuncie las decisiones que se tomen en Consejo. Y con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas a la lucha contra la delincuencia, es decir, esto es una vieja discusión, pero ya los militares ya están en la calle en este momento, ¿no es cierto?, por el tema del COVID y el control de la cuarentena. Pero, ¿se va a tomar alguna decisión sobre esto o no? De la participación de los militares en la lucha contra la delincuencia. En este momento está en un proceso de evaluación. Tanto los mandos militares y policiales están conversando y están haciendo el planeamiento para ver de qué manera podría apoyarse, y también lo estamos haciendo con el ministro del Interior. En base a las decisiones que se lleguen y en base a las disposiciones que nos dé el gobierno, ya las Fuerzas Armadas, de darse el caso, brindaremos el apoyo a la policía, porque esta es responsabilidad de la policía, la lucha contra la delincuencia. Esa es la función de la policía, y las Fuerzas Armadas le darán el apoyo correspondiente en esta actividad. Muy bien, ministro, muchísimas gracias. Sí. Está en evaluación, Nicolás. Pero se necesita, ¿no? Porque ahora se va a disparar el tema de la delincuencia en la calle, ¿no? Sí, indudablemente estamos viendo sí, en perspectiva, que con la pandemia indudablemente la delincuencia en las calles se va a incrementar. Le agradecemos mucho al ministro de Defensa por estar con nosotros esta mañana aquí en Exitosa, la radio del Perú. Muy gentil, ministro, muy buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días.